Buenos días, hermanitas. Dios les bendiga. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Y este día tenemos el texto de 1 Juan 3:9. Es el que vamos a estudiar ahora y dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Nosotros los cristianos, hermano, hemos sido nacidos de Dios. No tenemos permiso de pecar. Y como dice en Romanos 5:1, dice que justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de Jesucristo. De Él nos ha justificado. Y habiendo sido justificados, Pedro nos dice, vamos a ver en primera Pedro 1:14 dice, como hijo obediente, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y el 16 dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces nosotros hemos sido justificados, hemos sido limpiados del pecado. No tenemos que permanecer en el pecado. Debemos procurar vivir en santidad, porque Dios es santo y Él nos ama y por eso nos ha llamado y nos ha limpiado del pecado. Porque si nosotros vemos como lo que dice Pedro, el apóstol Pedro dice en la primera carta, en el versículo Pedro 1, la primera carta, 1:3 dice, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces nosotros debemos de ver este gran regalo precioso que Dios nos ha dado y que tenemos peligro de perderlo si nosotros no procuramos vivir en santidad. Nosotros debemos de permanecer siempre aprendiendo de la palabra y sujetos a ella. Debemos decir, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, dice, mas vive Cristo en mí. Entonces nosotros sabiendo que Cristo vive en nosotros, tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros ya no somos cualquier cosa. Nosotros, como decía, recuerdo un hermano de la iglesia, decía, no somos cualquier chirajo. Nosotros somos hijos de Dios y entonces valemos la sangre de Cristo. Entonces eso debe de permanecer en nosotros y reconocer que nosotros hemos sido limpiadas por ese gran sacrificio de Jesucristo. Y nosotros cómo podemos permanecer en el pecado sabiendo que el pecado nos separa de Dios, porque así dice la palabra, vean, el pecado nos separa de Dios. Entonces nosotros así debemos de procurar, porque si el apóstol Pablo dice que con Cristo está crucificado, nosotros también, lo mismo, es lo mismo. Entonces Dios permanece en nosotros, porque dice el texto que la simiente de Dios permanece en nosotros. Esto es un gran privilegio que nosotros tenemos, que la simiente de Dios permanece en nosotros. Y esto por eso debemos de cuidarnos nosotros, porque nosotros somos propiedad de Dios y ya no tenemos el permiso de pecar, porque como nosotros podemos considerar lo que éramos antes, leyendo el texto que en Romanos 3:23 y 24, que dice,
que nosotros ya no teníamos, nadie tenía entrada, nadie tenía oportunidad. Dice, porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la resurrección de Jesucristo. Entonces, nosotros no teníamos oportunidad, no teníamos salvación, pero hemos sido justificados por ese sacrificio tan grande, por gracia somos salvos, hermanita. Gratuitamente hemos sido perdonados del pecado. Hoy que hemos sido libres de las cadenas opresoras del pecado, debemos vivir agradecidas y con mucho cuidado para no caer en pecado, porque es fácil caer en el pecado. Pablo dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Yo recuerdo que cuando me iba a las reuniones que invitaban en los días de la madre en la escuela, yo una vez, la última vez que fui, no, ya no volví a ir porque me dio temor, porque habían mariachis, habían las madres pasando a bailar y invitando a las que estaban sentadas. Yo me sentí mal, muy mal delante de Dios. Entonces dije yo, si en este momento el Señor viene, yo me quedo, porque estaba participando ahí. Entonces, pero como dice la palabra de Dios, vea que el sabio ve el mal y se aparta de él. Tenemos que apartarnos de esas tentaciones porque es muy fácil caer en pecado, estando, participando de todo eso. Entonces, uno tiene que apartarse de eso, de esas cosas. Yo le dije a que no me invitaran porque yo ya no iba a ir y aunque se disgustaron, pero mejor prefiero que ellos se disgustaran y no que Dios conmigo. Que pues Dios está bien, yo estoy bien con Dios, pues la persona pues ya, ellas pues ya son del mundo y ellas así viven. Entonces, nosotros debemos de procurar apartarnos de todo lo malo en cuanto más podamos. Porque como dice el apóstol Pablo, dice en Romanos 6:12, perdón, no, Romanos 6:1 al 3, dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces nosotros hemos sido perdonados de pecado. Entonces no podemos perseverar en el pecado porque de ninguna manera debemos de perseverar en el pecado. Debemos de reconocer si nosotros faltamos porque podemos faltar de cualquier manera, hermana, porque dice la palabra de Dios dice Santiago que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que, en cuanto podamos hacer el bien, tenemos que hacerlo. O dice Romanos también, 6:12, nos está diciendo, vea, dice que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y pues nosotros el pecado, nosotros le damos poder cuando nosotros pecamos. Nosotros, si entramos en pecado, el pecado reina, ya no, él lo gobierna a nosotros. Entonces, eso tenemos que reconocerlo y procurar no caer en en el pecado. Dice Santiago 4:7, dice,
someteos a Dios y resistid al diablo, dice, y huirá. Él huirá de vosotros si nosotros nos sometemos a Él y resistimos al pecado. Y es que nosotros, dice que si nos acercamos a Él, dice, Él se acercará a nosotros, dice en el 8. Y entonces, si nosotros solo tenemos que pedirle al Señor y acercarnos a Él para que Él nos ayude, hermano. Dice, dice también Romanos 6, vamos a terminar, hermanita, Romanos 6:15, está diciendo también, dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera, dice. Y dice el 18, hablo como humano, dice Pablo, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la iniquidad, a la inmundicia, y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de esto, de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? El pecado es vergüenza, hermano, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestra fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y dice el 23, porque la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros sabemos que si caemos en pecado, morimos espiritualmente. Nosotros tememos mucho a la muerte física, y tenemos que temer más a la muerte espiritual porque eso nos separa de Dios. Y Él dice que separado de Él, nada podemos hacer. Esta es la meditación, hermanita. Disculpen que me tardé mucho. Dios les bendiga. Gracias por darme oportunidad.